Buenas, este es el trabajo de Aris Beatriz de Sus y Neftalí López Marrero. Les estaremos presentando unas síntesis históricas sobre los temas de la Edad Media, el Renacimiento, entre otros temas cubiertos en el curso de Humanidades. Edad Media. En el 711, los musulmanes invadieron la península ibérica. Este acontecimiento marcó el inicio de esta época. En la Edad Media, el cristianismo era la religión más importante de toda Europa. El Islam fue la religión predicada por Mahoma. En las cruzadas hubieron 7 guerras de cruzadas por el control de Jerusalén. La más importante es la Tercera Cruzada, donde Saladín tomó el control de Tierra Santa, que fue una zona de guerras entre europeos cristianos y orientales musulmanes. En la filosofía medieval, el libro más importante fue Suma Teológica, por Tomás de Aquino, que consistía de 5 argumentos que trataba de explicar la existencia de Dios. El nacimiento de las universidades comenzó en Europa, donde por 200 años se fundaron diversas universidades donde los nobles estudiaban derecho, medicina y teología. En el arte se encuentran los cantos gregorianos. Se llamó así por el Papa San Gregorio, que permitió estos cantos en la Iglesia Católica. Eran cantos de una sola voz o monódicos. En las catedrales se usaban los mejores materiales y los mejores diseñadores de edificios. Sus estructuras eran altas porque decían que mientras más altas, más cerca de Dios se encontraban. Marco Polo, el libro de las maravillas, cuenta todos los viajes y lo vivido en Occidente, en especial China. Esto fue lo que inspiró a Cristóbal Colón a hacer sus expediciones. El Renacimiento fue del 1350 al 1550 después de Cristo. Se produce por la ciudad del humanismo, el cual se distinguió por la escultura, pintura y arquitectura. El humanismo nace en Florencia, Italia, por la inquietud del ser humano para saber más allá de los límites que la Iglesia ponía a los conocimientos. Esta nueva actitud convirtió al hombre en el centro de todo. Este pensamiento se disparce a través del arte y la educación humanista. De este pensamiento vienen personajes como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. Eran monjes que criticaban al estado moral y propusieron que el cristianismo volviera a ser el original. Para que los valores humanos mejoraran, Tomás Moro fue ejecutado por el rey Enrique VIII. Del Renacimiento surgieron 5 figuras importantes del arte, como lo fueron Donatello, que fue un artista y escultor italiano y fue uno de los padres del Renacimiento. Es reconocido por el David Donatello. Sandro, pintor cuatrocentista italiano, reconocido por la pintura del nacimiento de Venus y la primavera. Leonardo da Vinci fue pintor florentino y polímata, que es una persona que sabe mucho y sus conocimientos no se restringen a un área específica. Este fue reconocido por la Gioconda, o como nosotros conocemos la llamada Mona Lisa, además de la Última Cena y el hombre de Vitruvio. Michelangelo fue escultor, arquitecto y pintor italiano renacentista, reconocido por la bóveda de la Capilla Sistina y el David y la creación de Adán. Rafaelo fue pintor y arquitecto italiano, reconocido por la pintura del fresco de la escultura de La Iglesia Atenas. Católica tuvo varios problemas para mantener centralizado su poder en Roma. Ocurrieron varios cismas, como un cisma medieval, que fue el rompimiento de la Iglesia bizantina de Oriente, o sea, la ortodoxa, y la de Roma llamada la heterodoxa. Entonces, en la heterodoxa hay dos papas que son Inocencio II y Anacleto II. Luego tenemos otra disputa entre Urbano VI y Clemente VII, en la cual ocurre otro cisma. Estos cismas, el primero duró 10 años y el segundo 40 años. Ellos tuvieron muchas, pero muchas consecuencias. Por ejemplo, se dividieron los ingresos, por tanto se aumentaron los impuestos y las indulgencias. Segundo, la difamación de los papas, que fue la pérdida de la fe de la gente, y eso mismo fue lo que llevó al aumento de la herejía y la necesidad de buscar más allá de lo que proponía la iglesia. También tenemos la propagación del husitismo. Luego John Hus fue quemado en la hoguera, y este es el comienzo de mucha sangre derramada por la iglesia católica
para tratar de asustar a esos que se oponían a la situación de esos momentos y a la vez eliminar todo obstáculo que se encontraran. También el desenfoque de la iglesia, que su mayor interés era aumentar los territorios y los ingresos. Se olvidaron de su misión primaria, que era ganar creyentes y dar el ejemplo moral y espiritual, a la misma vez ayudar a esos que necesitan. Ahora le voy a hablar un poco sobre Erasmo de Rotterdam. Él escribió el Manual del Caballero Cristiano, que es sobre la filosofía de Cristo, donde exaltaba el cristianismo como una filosofía de vida y no como una doctrina obligatoria y ritualista, como se practicaba en la Iglesia Católica. También el Elogio de la Locura, donde critica y se burla sobre la vida monacal. Estas publicaciones fue lo que hizo posible que se mantuviera vivo el interés en reformar la iglesia. Sin embargo, él nunca quiso separar la iglesia y cuando la iglesia lo acusa de haber puesto el huevo que luego Lutero empolló, él contestó que sí, pero esperaba un pollo de otra clase. La historia de Martín Lutero comienza cuando se convierte en monje, ya que hizo un pacto con Dios. Luego va de peregrinaje a Roma, donde ve la realidad de la Iglesia Católica y la corrupción como la indulgencia. Cuando vuelve a Wittenberg termina su doctorado en teología, lo cual lo ayuda a desarrollar su pensar sobre las faltas que estaban cometiendo la Iglesia Católica. De eso surgen sus 95 tesis, donde desafía las enseñanzas de la Iglesia como la autoridad del Papa, la penitencia y la venta de indulgencia. Cuando el Papa se entera, lo citan a la dieta en la ciudad de Worms, donde iba a ser juzgado frente a la presencia de Carlos V, y se le requiere que retractara, pero respaldó su pensar. Sale vivo de allí y fue escondido en el castillo de Wartburgo, donde traduce el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento al alemán. La Biblia fue impresa en la imprenta de Gutenberg, que se dice que fue la primera en el 1455. Martín Lutero se casa con una ex monja llamada Caterina Bombora. Hasta el día de hoy, el luteranismo es practicado. Aquí le presento a los protestantes de esta época, empezando con Martín Lutero, que ya lo discutimos anteriormente, con su luteranismo y las 95 tesis. Luego tenemos a Ulrico Zwinglio, que crea la Iglesia Reformista de Suiza. Él trae que las doctrinas de la Iglesia Católica se contradecían con el Nuevo Testamento y se rehusaba a tomar la Biblia tan literal. Luego tenemos a Juan Calvino con el calvinismo, que cree en la predestinación, que se indica que Dios había predestinado a los elegidos a salvarse, mientras a los réprobos serán condenados. Luego tenemos a Enrique VIII con el anglicanismo, el cual en la iglesia ya no es el líder, sino que el rey de Inglaterra. O sea que ya no se dejan llevar tanto por lo que dice la iglesia y más por lo que dice el rey. Ahora les vamos a presentar la Contrarreforma, que es la respuesta de la Iglesia Católica a los protestantes, porque ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados. De eso sale el Concilio de Trento, que son decretos doctrinales que reafirmaron las enseñanzas católicas tradicionales y que expresa que solo la Iglesia podía interpretar la Biblia. También surgen órdenes religiosas, como las Carmelitas Descalzas, que es fundada por Santa Teresa de Ávila después de experimentar visiones místicas, y los capuchinos, que son un grupo de franciscanos que se ubicaron en la pobreza y cuidaron de ellos y predicaron el evangelio. O sea que ellos cuidaban de los pobres, de los enfermos y a la misma vez pues le predicaban lo que es el evangelio y sobre Dios.